Y... Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, ya empezamos. Entonces, como le iba diciendo, la clase hoy día es de método científico y análisis de datos. Más que nada es como analizar de datos en general gráficos, cómo voy a interpretar un gráfico, ¿ya? Bueno, el método científico, al final, como les decía, el proceso que, bueno, aquí sale como la definición más bacán, proceso mediante el cual una hipótesis científica es validada o bien descartada. Ya es como los pasos que sigue un científico para plantear una teoría, para, no sé, para el descubrimiento de algo. De hecho, vamos a ocupar un ejemplo para que les quede claro, el ejemplo del descubrimiento de la penicilina. También todo eso lleva por atrás todo un camino y pasos a seguir, más que nada, que son estos, al final, que es la observación, el planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, conclusión y publicación. Quiero que les quede claro que al final esto uno dice con los pasos, pero son... perdón, que estaba viendo el chat. Uno igual puede ir volviendo a otro paso y se van como desordenando de medida que uno va avanzando. Uno se tiene que volver a la hipótesis o volver a hacer una experimentación o volver a plantearse el problema, ¿ya? Pero en el caso ideal son los pasos así, ¿ya? Bueno, si porfi, si tienen una pregunta hacia mí, porfi que desconecten el micrófono porque el chat es más difícil de ver. Ya, perdón. Adelante. Una pregunta, ¿va así como en escala eso o eran como puntos nomás? No, voy a ir dándolo... Por ejemplo, observación sería la primera, planteamiento después, claro, hipótesis así sí. sucesivamente, ¿no? Sí, por eso te digo, la idea es como el camino, el orden. En caso ideal, uno observa algo, se plantea el problema, plantea su hipótesis, uno lo experimenta y lo concluye. Es el caso súper ideal, ¿ya? Pero en otros casos, sí, en la observación, el primer paso, sí o sí. Bueno, ahí les voy dando los detalles de cada paso. Pero sí, es el orden a seguir, pero uno a veces se va volviendo a otro, etcétera, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, el primer paso, como les decía, es la observación. ¿A qué se refiere eso? Es cuando el científico es como testigo de un suceso, un evento que llama su atención. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, el ejemplo que le iba a dar, que es del descubrimiento de la penicilina, él es Alexander Fleming, no sé si han escuchado del descubrimiento de la penicilina, pero bueno, él tenía un laboratorio en Londres, donde él estaba trabajando en cultivos bacteriales, donde ven esas plaquitas de ahí, uno siembra, pone bacterias y crecen. Les pone un medio de cultivo que tiene todo lo que necesita la bacteria para crecer, van creciendo. ¿Ya? Resulta que este caballero se fue de vacaciones y dejó su laboratorio así tal cual, y cuando volvió vio que habían crecido moho o hongos en sus placas y estaban todas contaminadas y ya no les servían para la investigación que él estaba haciendo. Pero resulta que antes de botar todas estas placas se dio cuenta que pasaba esto. Estos puntitos son los hongos y alrededor se dio cuenta que estaba transparente. Eso significa que hay muerte celular ahí, que las bacterias no existen. Por ejemplo, las bacterias serían como todo lo amarillo que está ahí y esto alrededor no hay. Entonces, ahí al observar esto, le llamó la atención y decía, ¿por qué está pasando esto? ¿Ok? Entonces, el primer paso en la observación es cuando tú ves algo que te llama la atención. ¿Ya? ¿Ese puntito negro que tienen esos círculos son como los núcleos o me equivoco? No, estos son los hongos, lo que yo te decía. Este es el ejemplo de la placa que vio Fleming en ese tiempo, donde vio que le habían crecido hongos y alrededor de ellos estaba transparente. Estos serían como los hongos. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Ya, entonces, esa es la observación. Veo un evento, me llama la atención y me empiezo a cuestionar. ¿Ya? Pero el científico, aparte de cuestionarse, tiene que ordenar y uno ya se plantea el hecho de que quiere investigar algo, pero uno tiene que ordenarse y para saber qué camino seguir, ¿ya? Y aquí viene la parte del planteamiento del problema.
son las preguntas interrogantes que yo quería responder al realizar mi investigación, ¿ya? Entonces, en este caso, las preguntas podrían haber sido, ¿por qué hay muerte celular cuando hay un hongo? Entonces, ¿el hongo es causante de la muerte celular debido a alguna sustancia que sintetiza o algo? Porque si es que es así, es muy importante porque las bacterias, sobre todo en ese tiempo, eran causantes de muchas más enfermedades de las de hoy en día. Ya por esto mismo, porque no existían los antibióticos. ¿Ya? Entonces uno tiene que plantear las preguntas que quiere responder. ¿Ya? A eso se refiere con el planteamiento del problema. ¿Ya? Ya, y después viene el paso de la hipótesis. ¿A qué se refiere esto? Son las posibles respuestas a mi problema, ¿ya? Yo empiezo a investigar, pero a grandes rasgos, y empiezo a plantear como hipótesis de lo que está pasando, ¿ya? Son las explicaciones al fenómeno, ¿ya? Pero no tienen sustento, ¿ya? Aún no hago nada, no hago ningún experimento que las compruebe, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, la hipótesis en el caso de la penicilina de Fleming fue que el musgo o el hongo producía una sustancia antibacterial, ¿ya? Pero no era totalmente cierto si es que no lo comprobaba, porque podría haber sido cualquier otro factor, ¿ya? Entonces, la hipótesis no siempre tiene que ser real, ¿ya? Algo que yo me planteo. Y yo lo creo así, y en los experimentos van a decir si es verdad o mentira. ¿Ya? Entonces, luego viene la experimentación, que es la parte como más importante de todo este método científico, porque va a refutar o va a comprobar la hipótesis que yo planteé, ¿ya? Por ejemplo, este es una foto del laboratorio en el que está Fleming, y tienen que saber que la experimentación se lleva a cabo en condiciones específicas, ¿ya? Para no alterar la investigación. Por eso existen los laboratorios, ¿ya? Porque si yo lo hiciera, por ejemplo, en mi casa, hay miles de factores que me pueden afectar. Lo cochino que está, o el aire, o cualquier cosa me puede afectar. En cambio, en el laboratorio está todo esterilizado, está todo controlado, hasta la temperatura tienen que controlarse. ¿Ya? Entonces, eso. También uno tiene que fijar qué tipo de experimentación voy a hacer. Si, por ejemplo, en el caso de las bacterias, tengo que saber qué necesito para hacer crecer bacterias o para hacer crecer hongos. ¿Ok? Y lo otro muy importante, que esto tienen que saberlo bien, cuál es la diferencia entre un grupo experimental, ya me falta una L ya, y un grupo control. Ya, esto es súper importante, porque se lo van a mencionar en cualquier pregunta, y en cualquier, hasta en química, en cualquier cosa, tienen que saber la diferencia de esto, ¿ya? Y uno cuando hace una investigación tiene que plantearse dos tipos de grupos, ¿ya? El experimental, el que va a tener lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, en el caso de la penicilina, la placa experimental va a contener mi hongo, ¿ya? Y en el caso control, no va a contener ese hongo. ¿Me entienden? Uno tiene que tener esos dos controles para poder comparar. Ya, por ejemplo, aquí yo les puse una imagen de unos ratoncitos que se ocupan en la investigación. Por ejemplo, estos ratones se ven súper normal, súper tranquilos, y esto de acá como que algo le pasa. Y esto debe ser el grupo experimental, porque quiero saber qué le está pasando. Los grupos control son normales, y para yo poder compararlos. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre ambos? Porque esto igual es Sí, súper importante. Ya, bacán. sí se entiende. Ya, muy bien. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, en el que estaba dando, ¿ya? En el caso de los experimentos que realizó Fleming para probar su hipótesis, fue que cultivó varios tipos de bacterias en distintas placas con el hongo, ¿ok? Para ver si se veía lo mismo que él vio cuando ocurrió la contaminación de su otro experimento, ¿ok? Aquí se ve como, esto es lo que significa sembrar las bacterias, ¿ya? Estas son las placas. Tienen las bacterias, y ahí le tienen que poner hongos también, ¿ok?
Entonces acuérdense que en nuestro caso, en nuestro ejemplo, las placas como experimentales son las que contienen el hongo, porque quiero saber si va a haber muerte bacterial, y las otras no contienen el hongo, que son las del control, y quiero saber si también otra cosa estará afectando esta muerte celular o no, ¿ya? Si no aparece ninguna muerte celular en el control, entonces yo le atribuyo toda la muerte celular al hongo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay imágenes de, bueno, parecía la imagen que les mostré, que son placas. Imagínense que aquí está una bacteria distinta, y como le comenté a su compañero, esos puntitos blancos que están ahí serían los hongos, y ven que está este halo transparente, significa que todas las bacterias a su alrededor están muertas, ¿ya? Entonces, con esto, después de realizar la experimentación, uno empieza a sacar conclusiones, ¿ok? Uno empieza a interpretar sus datos, ya los datos que me dio. Por ejemplo, en este caso, la imagen. Empiezo a interpretar qué yo saco de esa imagen, a que los hongos están produciendo la muerte bacteriana, ¿ok? Es muy importante la investigación, representar tus datos a través de alguna gráfico, tabla o una imagen. Y para hacer un artículo científico muy bueno, ojalá tener las tres cosas juntas para que quede muy en evidencia la hipótesis que tú estás mostrando, ¿ok? Que estás validando. En el caso de la penicilina, la conclusión de las placas que vimos fue que el hongo efectivamente secreta alguna sustancia antibacterial que Fleming denominó penicilina, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Ok? No. Perfecto. Entonces le llegó la guía, ¿verdad? Porque ahí está todo lo que yo estoy hablando Sí. también. Ya, perfecto. Sí. Entonces, después de la conclusión, yo saco todas las conclusiones que puedo, ¿ok? Y después de eso el científico las publica, ¿ok? Y ¿cómo las publica? Es que crea un artículo científico. Ya el artículo científico resume toda la investigación, la metodología que realizó, los resultados que le dieron y las conclusiones que él sacó. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es un artículo científico y que son publicados en revistas científicas, como esta. ¿Ok? Esto es para compartirlo con otros científicos, para que nosotros también tengamos el conocimiento, para que sepamos lo que se publicó, y también sirve de forma de crítica, para saber cómo él realizó esta investigación y si en verdad lo que él concluyó tiene sentido. ¿Ok? Entonces, después, ahora les voy a hablar de ciertas definiciones. Bueno, eso sería el método científico, ¿ok? Todo lo que vimos anterior es el método científico. Como yo les comentaba, uno puede ir como, por ejemplo, la experimentación no me salió, entonces yo me vuelvo a poner otra hipótesis. Si mi hipótesis está mala, vuelvo a hacer otra pregunta, etcétera. Uno se va devolviendo o se salta directo de una a la otra, etcétera. ¿Okay? Las mismas conclusiones, cuando llego a la conclusión, no me hace sentido las conclusiones que estoy obteniendo, me puedo volver a la hipótesis, o puedo al final volver a observar todo de nuevo también. Por eso les decía que uno puede ir cambiando, pero estos son como los pasos generales que uno va siguiendo. ¿Ok? Ya, entonces, como les decía, hay definiciones que son importantes cuando uno está realizando una investigación científica, es saber la diferencia entre estos cuatro conceptos o saber estos cuatro conceptos que yo les pongo acá, ¿ok? Que son la teoría, la ley, principio y modelo. Son importantes en la parte de hipótesis, si es que yo me voy a basar en alguna teoría, en alguna ley, y también son importantes en la parte cuando yo concluyo algo, si voy a definirlo como alguna teoría o si es una ley lo que yo concluí, si mi experimentación está basada en algún modelo. Por eso son importantes que ustedes sepan estas definiciones y la diferencia de cada uno de ellos, ¿ok? En el caso de la teoría, como aquí dice, son un conjunto como de hipótesis, ideas sobre el mismo fenómeno que se repiten, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿ya? Y que explican estos fenómenos. Por ejemplo, como les digo, la teoría de la evolución
Darwin se basó en varios experimentos, en varios hechos, en varios eventos y formuló esta teoría. ¿Por qué se le llama teoría? Porque uno la puede decir que no es real o no, no es 100% comprobada, pero aún así está sustentada, uno se puede basar una investigación en una teoría, porque al final estos experimentos y observaciones como que de cierta forma lo validan, porque se repiten, son repetitivos sobre este fenómeno, entonces le dan alguna validez a la teoría, ¿ok? Pero no son 100% ciertas, por así decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es una teoría? Sí. ¿O alguien Sí. tiene alguna Sí. duda? Ya, acá. La ley. La ley ya es distinta a la teoría. Esto ya es muy cierto, es como, más que nada uno le da una mayor importancia, por así decirlo, en la forma de validez a la ley científica, porque está basada en planteamientos matemáticos. ¿Ok? Relaciona Como más también, objetivo. claro, es más Como objetivo. más objetivo. Sí, eso es lo importante de la ley, que objetiva, porque al final yo no puedo refutar una fórmula matemática o un número. Al final, eso es lo que es, entonces, por eso es una ley. ¿Ok? Por ejemplo, la ley de gravitación, esta es la ley de gravedad, no sé si la habían visto en física, pero es una ley, la ley de la gravitación, ¿ok? Es cómo se comporta la fuerza de gravedad, ¿ya? Y el principio. Ya, el principio es parecido a la ley, también es bastante verídica, uno se puede, pues puede no refutar un principio, pero lo que pasa desde el principio es que no está basado en sustento matemático, ¿ok? Está basado en hechos y en observaciones que nadie puede refutar, pero no tiene una regla matemática por detrás. ¿Se entiende esa diferencia? Un poco. ¿Un No, poco? como que igual me confundo un poco. Más o menos. No, no. Sí, es medio rara, a veces de hecho en algunas definiciones ponen el principio como una ley, pero al final la diferencia que hay entre los dos es que el principio no está basado en leyes como matemáticas, como esta fórmula, sino es como los principios termodinámicos, no sé si alguien lo ha visto, algo así, pero en química los principios termodinámicos son, de hecho hasta les pueden, como le dicen, llamar, son reglas, al fin y al cabo son, ¿alguien tiene aprendido el micrófono? Si lo puedo apagar, por fin. Si es que no va a hablar, porque se escucha ahora. Ya, como les decía, los principios termodinámicos están basados en observaciones que son muy reales, que al final se refieren cómo se transfiere el calor de una sustancia a la otra, y se ha probado en laboratorio, nadie los refuta porque son reales, son hechos que, como la ley, que nadie los puede decir no es mentira, pero Es como, por ejemplo, una reacción química, así como que uno lo ve. claro, la reacción química ocurren, son así, son reales, pero no hay no fueron basadas en un planteamiento matemático, ¿ok? Por eso tienden a tener una cierta incertidumbre, pero aún así son reales. Como aún así tienen una validación como al igual, a la par que una ley, que nadie te puede decir como, no, eso no es así. ¿Ok? Es ¿Sí? como, lo principio es como biológico y lo leí de matemático, una cosa así. Sí, sí, puede ser, sí, sí, algo así. Que también existen leyes No, sí, tenéis toda la razón, sí. Eso queda mucho más fácil planteárselo. Hay varias Ya, leyes como las leyes físicas, la ley matemática, pero sí, sí, buen ejemplo, gracias.
Ariel sigue sin entender. ¿Te quedó claro con lo que dijo tu compañero? ¿No? ¿Tampoco? Que, bueno, en principio es eso. En principio, ya. ¿Cómo lo explico entonces? El principio, como le decía, el principio de las termodinámicas, nadie dice como, no es mentira, no es así, porque cómo se transfiere el calor de una sustancia a otra, por ejemplo, si un cuerpo está más caliente que el otro, el principio de la termodinámica va a ser que el calor va a ir de lo que está más caliente a lo que está menos caliente. Y eso es así porque hay millones de experimentos, millones de observaciones que lo demostraron, que es real, ¿me entiendes? Pero no hay ninguna fórmula matemática, porque yo no puedo cuantificar el calor en un número, o sea, se hace, pero es un concepto, no es algo real, por así decirlo. Entonces, por eso el principio es distinto a la ley. ¿Entiendes? La ley, más que nada, está basada por cosas que uno sí puede medir. Por ejemplo, la masa, uno las puede medir por la balanza, etc. ¿Ok? ¿Queda un poquito más claro? Yo sí estoy claro. ¿Sí? Que compañero Ariel estaba como con dudas, no sé si le queda un poquito más claro así. Si no, me habla nomás. ¿Ok? Ya. Y el modelo, el último concepto es que tienen que tener bastante importante el modelo. Esto es muy importante en el momento, en la etapa de la experimentación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les pongo el modelo del ADN. ¿Ok? Esto no es un ADN real, es un modelo de haber estado... Ay, se cambió. Está diseñado quizás por computador, o uno mismo puede hacer un modelo en la casa. Lo importante del modelo es que representa algo que es semejante, que yo lo puedo ocupar como base en mi experimentación para comprobar una hipótesis, ¿ok? Porque se parece a lo que yo quiero mostrar. ¿Se entiende lo del modelo? Por ejemplo, para mí es difícil estudiar cómo se transporta una molécula por la membrana, pero yo puedo hacerlo en un modelo en mi laboratorio, como algo parecido, porque es difícil ver las proteínas, porque son muy chiquititas, pero si yo hago un modelo con otra escala en mi laboratorio quizás lo entienda mejor. ¿Sí? Y me pueda servir para afirmar o no la hipótesis que me estoy planteando. Ese es un modelo. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ya, perfecto. Lo otro, cuando uno llega a la parte de las conclusiones, uno tiene que realizar ciertos razonamientos. ¿Ok? Estos son conceptos para que los tengan en claro, por si les llegan, no sé, a preguntar la diferencia entre uno y otro también. Existen dos tipos de razonamientos que se le llaman Ay, me acabo de cachar que escribí mal razonamiento, perdón. Razonamientos que están definidos para la parte del método científico. Más que nada son dos, que es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿Ok? Bien, el razonamiento deductivo, uno parte desde una premisa, una regla, y yo de esa regla infiero otra cosa, concluyo otra cosa. Un ejemplo que les puse acá, yo sé que todos los tejidos están compuestos por células. Ya, eso es algo que alguien me dijo, una premisa que me dijo. Entonces, yo a partir de eso concluyo, si todos los tejidos están compuestos por células, entonces mi tejido muscular también está compuesto por células y mi tejido epitelial también está compuesto por células, porque esos son parte del grupo de tejidos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Y lo otro, el razonamiento inductivo, que parte como también para bueno, ahí les voy a decir un poco más de la diferencia, pero el razonamiento inductivo parte de varias observaciones que yo hago y yo llevo a una conclusión. ¿Ok? Por ejemplo, el ejemplo que les puse aquí, que yo
parto de todas estas observaciones que yo hice, que mis células vegetales tienen un ribosoma, mis células animales tienen un ribosoma, mis células bacterianas también tienen ribosoma, y hasta los hongos tienen ribosoma. Entonces yo digo, entonces concluye que todas las células poseen ribosomas, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe, por favor, ¿podría explicar el razonamiento deductivo de nuevo, por favor? Sí, obvio. Ya, el deductivo parte de algo que yo ya conozco, ¿ok? De una premisa, de una regla, ¿ok? Y de ahí, de esa, yo deduzco varias conclusiones. En este caso, se sabe que todos los tejidos están compuestos por células, ya, entonces yo concluyo de eso y digo, entonces el tejido muscular también está compuesto por células, el tejido epitelial también está compuesto por células, eso. Yo deduzco de algo ciertas conclusiones. En cambio, el razonamiento inductivo, de varias observaciones, yo induzo esta conclusión, ¿ok? Yo llego a esta conclusión de ahí. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Por favor, apaguen sus micrófonos, porfa, que a veces se escucha mal a la profe. Yo debería también poder como silenciarlos a todos. Acuérdense, porfi, desactiven su esto solamente cuando me tengan que hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Hay alguien? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Ya va. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento sobre el método científico, sobre las definiciones que dijimos antes? Porque vamos a pasar a la parte de análisis de gráfico. ¿No? ¿No? Ya, bacán. Si cuando ustedes están estudiando, leyendo la guía, les parece alguna pregunta, no duden en escribirme, ¿ya? Yo igual les puedo responder por mail, no tengo problema en eso, ¿ya? Yo siempre estoy viendo mi mail, sobre todo en estos días. ¿Ya? Análisis de gráfico. Esta es la parte cuando uno analiza los datos como experimentales, por lo general, es muy común que los científicos plasmen sus datos en gráficos, porque los gráficos son fáciles de intuir, son fáciles de ver la relación, ¿ya? O sea, puede no existir alguna relación, puede que exista una relación, pero en el gráfico queda bastante claro, ¿ok? Porque uno lo ve la línea y dice, ya, perfecto. ¿Ok? Entonces, por eso casi todos los datos se ponen en gráfico. Es mucho más fácil. De hecho, un buen paper, un buen artículo, cualquier artículo que ustedes lean científico tiene que tener algún gráfico. ¿Ya? Entonces, esto lo deben saber ustedes, que al final un gráfico es un diagrama que expresa las relaciones entre dos o más variables. ¿Ok? En el eje horizontal está la variable independiente, que esta no importa el valor que yo ponga acá. ¿Ok? No importa el valor que ponga, no va a depender del valor del eje vertical, que es el dependiente. Es decir que, por ejemplo, si yo estoy midiendo como velocidad versus tiempo, el tiempo que yo ponga abajo no va a depender de la velocidad que yo estoy. ¿Ok? La dependiente tiene cierta función, tiene una función que la define, que esa función va a estar determinada por el valor de x que yo tome. ¿Okay? Eso yo creo que todos lo deberían saber, matemática, y si no alguien tiene una duda, es súper normal porque a veces yo me confundo a veces con cuál es la independiente y dependiente, así que si alguien tiene una pregunta sobre esto, bienvenido sea. Esta pregunta es si puedo explicar de nuevo es la hora, ¿cierto? Sí, perdón. Está viendo la hora. Ok. Los gráficos representan dos o más variables. ¿Okay? Y siempre va a estar una variable que va a ser la independiente, la independiente va a definir el valor de las dependientes. ¿Okay? Por ejemplo, si mi velocidad es 100 a los 10 segundos, si yo pongo otro tiempo, mi velocidad va a cambiar.
¿ok? A los 20 segundos voy a tener 200, a los 30 segundos voy a tener 300. Lo importante ahí, que vean la diferencia en que la velocidad va a depender del tiempo que yo tome. ¿Okay? Por eso la velocidad es la dependiente y el tiempo es la independiente. ¿Okay? Porque la variable dependiente es la que va a variar según qué número yo pongo acá. ¿Okay? Esta es la dependiente. Esta va a variar, este número de acá depende de este número de acá. Ven que si yo me paro acá, hay otro número de este, si me paro acá, hay otro número de este, si me paro acá, hay otro número de este. ¿Okay? Entonces, este es el número que me va a ir variando. Y Dependiendo depende de de este. X. Exacto. ¿Ya? Entonces, es súper importante en biología que no es matemática en sí, definir bien cuál va a ser mi variable dependiente e independiente, porque no es tan fácil de ver, ¿ya? No es tan fácil de ver como cuando yo pongo una fórmula. Sí, todo está en la guía, y lo traté de explicar con las mejores palabras posibles, ¿ya? Entonces, esto por lo general existen dos tipos de relaciones, ya que se ven harto, que es la relación directa y la relación inversa. Estas son las relaciones que, esto no lo confundan con funciones, ya con las funciones, por ejemplo, está la función lineal, la función logarítmica, exponencial. No, aquí no me importa la forma del gráfico, ya, por ejemplo, no me importa si este gráfico hubiera sido una línea para abajo o una guatita así. En biología me importa más que nada la relación que existe, ¿ya? Por eso le digo que no estoy hablando de que funcione, sino que si una crece, la otra qué pasa. Eso es lo que me importa, ¿ya? Para sacar conclusiones. Entonces, los dos tipos de relaciones que está la relación directa. Ya la relación indirecta es cuando yo aumento el valor de X, cuando yo me voy moviendo hacia la horizontal, hacia acá, que va aumentando el valor. No sé si ven la manito. Si yo voy aumentando el valor acá, ¿qué pasa con Y? Ah, y también va aumentando porque este valor, por ejemplo, yo me muevo acá, este valor de aquí, de este punto de acá, va a ser más grande que este punto de acá. O sea, perdón, este punto de acá va a ser más grande que el anterior. Entonces quiere decir que cuando yo me voy moviendo hacia la derecha en este gráfico, voy creciendo este valor, el valor de Y también va creciendo. Y esa es la relación directa, cuando las dos aumentan. ¿Ya? Este es un ejemplo de bioquímica, que es muy estudiado, que es la relación de la concentración de enzima. Si no saben lo que es enzima, lo vamos a ir viendo. Si no lo han visto, porque no sé en qué curso están, pero, o si no saben muy bien cómo funciona la enzima, nosotros también lo vamos a ver acá para reforzárselo. Pero quiero que les quede bien claro esto, que una enzima lo que hace es aumenta la velocidad de una reacción química. ¿Ok? Eso es lo que hace una enzima. Y en este gráfico queda planteada esa conclusión. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo voy aumentando, eso significa que voy aumentando la concentración de esta enzima, la velocidad de la reacción va aumentando. ¿Ok? Esa es la relación directa. ¿Sí? En este caso, mi concentración de la enzima es mi variable independiente, porque la enzima no va a depender de la concentración de la enzima, no depende de la reacción. Como que da lo mismo la velocidad que haya en la reacción, la concentración de enzima que yo voy a usar en el experimento no me va a variar. ¿Okay? Por eso la independiente, en este caso la velocidad de la reacción va a depender de cuánta concentración de enzima haya. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Ya, bacán. Y bueno, la relación inversa es todo lo contrario. Cuando yo aumento X, ¿qué va pasando con mi velocidad? En este caso es tiempo con velocidad. ¿Qué está pasando con mi eje Y? Va disminuyendo. ¿Ven? Cuando yo voy aumentando de 10 a 20, 30, 40, 50, el valor de la velocidad va aumentando cada vez más.
Y esa es la relación inversa, ¿ya? En este caso les puse un ejemplo de la velocidad versus tiempo. Esto puede ser como un caso claro de cuando uno va frenando, por ejemplo. Cuando uno va frenando, durante el tiempo la velocidad va disminuyendo. ¿Ok? ¿Queda claro ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la diferencia entre una y otra? Es importante que sepan cómo analizar los gráficos porque les vamos a mostrar en biología, en ciencia en general se muestran muchos gráficos, como les digo, es la forma de representar los datos que uno obtiene en los laboratorios. Y saber leer estos gráficos saber leer los gráficos los va a ayudar a responder varias preguntas, a entender lo que están leyendo y a ver si la hipótesis o la conclusión a la que llegó un científico tiene sentido o no. ¿Okay? Es importante. ¿Alguna duda? No. Evelyn me dijo la diferencia principal entre una y otra. La diferencia principal que una cuando X aumenta, Y aumenta también. Y la inversa es que cuando X aumenta, Y disminuye. Ya tienen una relación inversa. ¿Entiende? Las dos aumentan en una y en otra una aumenta y otra disminuye. ¿Sí? Y viceversa, me dice. Claro, tú podrías ver el gráfico así como, sí, y tiene Es que al final, acuérdate que la Y es tu variable independiente. Al final, mi X no va a depender como del valor de Y, por así decirlo. ¿Sí? Yo puedo decir No sé, sería más fácil decir como en la relación directa el valor de X aumenta y el valor de Y aumenta, y en la relación inversa el valor de X aumenta y el Y va disminuyendo. Sí, eso dice. Sí, eso es de inversamente proporcional, exactamente lo mismo, sí. Es como Sí, que no, que estaba respondiendo a X la aumenta pregunta. y X disminuye. Exacto. Estaba respondiendo a la pregunta de Matías Ortiz, perdón por no decírsela, que él decía, y viceversa, creo yo que se refiere a como que si Y disminuye, X disminuye, no sé si a eso se refería como verlo del otro lado, como si yo veo Y y ver qué pasa con X. ¿A esto se refería? Sí, eso me dice. Claro, uno más que nada, como le digo, por eso es importante saber la diferencia entre los tipos de variables. Una es dependiente, la otra independiente. Por lo general, lo que yo quiero ver es qué pasa con la variable dependiente en función de la independiente. ¿Ok? Verlo al revés sería decir que X ahora es la dependiente. Entonces, por lo general, no es, no sé si matemáticamente correcto verlo al revés. No sé si te queda claro, Matías Ortiz. Como que no es bueno, por así decirlo, ver la relación que existe basándome en Y, sino que, o sea, basándome qué pasa si Y la cambio y qué pasa con X, porque ahí estaría dando vuelta todo el concepto de dependiente e independiente. ¿Sí se entiende? Ya, bacán. Bueno, hoy día la clase era súper cortita, como hasta eso llegamos, porque era sobre introducción, como le digo, estos son definiciones que tienen que saber para responder las siguientes preguntas que le planteen de cualquier tipo, hasta bioquímica, hasta química les sirve este tipo de razonamiento. Y no sé si alguien quiere una pregunta, tiene alguna pregunta. Aquí yo les dejé